Ictericia en recién nacidos es un cuadro bastante común. Yo diría, dentro de las patologías que presenta el recién nacido, ictericia, junto con los trastornos metabólicos a nivel de la glucosa, son los problemas clínicos más comunes en el recién nacido. Y más frecuentes, incluso la ictericia, un poquito más frecuente, por lo menos en nuestro medio, por lo menos en el hospital donde yo trabajo, que estos trastornos metabólicos. Entonces, es un tema que hay que revisarlo y tener los conceptos bastante claros para dar un manejo adecuado y evitar complicaciones en el recién nacido. Bien, entonces, en estas, como es un tema algo largo, por eso me lo han hecho en dos clases, me parece muy bien porque antes me lo hicieron en una sola clase y la verdad que me quedaba corto. Entonces yo al coordinador le sugerí que por favor me diera un poco más de tiempo para desarrollar mejor este tema, que como les dije, es el más común en recién nacidos y hay que revisarlo bien. Si bien me dio estas dos clases en una, diríamos, ¿aló? Doctor, disculpe que le interrumpa. Una consultita. Ayer dijo que iba a concluir con la clase de procedimientos hoy. No, ya después lo concluyo, ya empecé con esto. Ok, gracias. Sí, sigamos con esto, ya en otra clase, la de trastornos metabólicos, ahí concluyo con la otra. ¿Ya? Entonces, están viéndome las diapos de hiperbilirrubinemia, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ya, sí, doctor. Vamos con esto. Ya después la otra la concluimos en trastornos metabólicos, ahí me va a dar más tiempo. Esta sí necesito la hora y media que me han dado. Entonces, vamos a revisar en esta clase metabolismo de la bilirrubina, ahí están los objetivos, causas de la hiperbilirrubinemia indirecta, o sea, de la ictericia, la toxicidad de esta ictericia, encefalopatía, cómo evaluamos a un recién nacido con ictericia, qué exámenes auxiliares vamos a pedir a un recién nacido con ictericia y finalmente cómo vamos a manejar a este niño con ictericia. Bien, entonces empezamos con el metabolismo de la bilirrubina. Ustedes saben que la bilirrubina proviene del glóbulo rojo, ¿no? El glóbulo rojo se destruye, se libera el grupo M, se produce una degradación de la protoporfirina M, es oxidada a biliverdina, esta protoporfirina M, luego esta biliverdina es reducida a bilirrubina, y la bilirrubina es este pigmento que se impregna en la piel y nos va a dar este cuadro clínico de ictericia. Los recién nacidos tienen en general más chance de presentar ictericia porque ellos tienen una mayor masa eritrocitaria, o sea, tienen una mayor cantidad de glóbulos rojos en relación a un niño más grandecito, y además que tienen los recién nacidos más cantidad de glóbulos rojos. Recuerden que la vida media de los glóbulos rojos de un recién nacido es de 90 días, es menor que la vida media de un glóbulo rojo de un niño más grandecito. Por consiguiente, si el recién nacido tiene más glóbulos rojos, si sus glóbulos rojos viven menos, sí, pues es fácil entender por qué un recién nacido tiene más chance de presentar estos cuadros de ictericia. Bien, entonces la bilirrubina finalmente proviene de la degradación del glóbulo rojo, y una vez que esta bilirrubina está en el plasma, ¿no? Se va a unir a la albúmina, a esta proteína, y así unida a la albúmina va a circular en el plasma y debería llegar hasta el hígado. Pero vamos a encontrar en los recién nacidos, en algunos recién nacidos, bilirrubina no unida a la albúmina. ¿En qué situaciones clínicas? Cuando tengo cifras muy altas de bilirrubina, o sea, hay tanta bilirrubina y no tengo tanta albúmina, y por consiguiente no se puede unir esta bilirrubina a la albúmina, va a estar libre, ahí, libre en el plasma.
O de repente no tengo tanta bilirrubina, pero tengo poca albúmina. De repente es un recién nacido medio desnutrido y seguramente sus proteínas van a estar bajas dentro de la albúmina. Y obviamente si hay poca albúmina voy a tener esa bilirrubina libre, circulando en el plasma. O de repente tengo buena cantidad de proteína, de repente no tengo valores muy altos de bilirrubina, pero hay situaciones clínicas que van a debilitar la unión de la bilirrubina con la albúmina. ¿Y cuáles son esas situaciones clínicas que van a debilitar esta unión de la bilirrubina con la albúmina? Habitualmente la asfixia o la infección, una sepsis. ¿Ya? Entonces, ¿estamos? Glóbulos rojos se destruyen, se libera la bilirrubina. Esta bilirrubina se le llama, aprovecharé para decirles, tenemos una bilirrubina no conjugada y una bilirrubina conjugada. La no conjugada también se le conoce como bilirrubina indirecta y la bilirrubina conjugada se le conoce como bilirrubina directa. ¿Ok? Entonces, la bilirrubina no conjugada, que es la que se obtiene de la agregación de glóbulos rojos, ya saben, en plasma se tiene que unir habitualmente a la albúmina y así va a circular en el plasma unida a la albúmina. Pero si hay mucha bilirrubina, de repente voy a tener en ese plasma bilirrubina no unida a esta albúmina. Bueno, y finalmente esta bilirrubina, que está unida a la albúmina, que es la bilirrubina no conjugada, va a llegar al hígado. ¿Y en el hígado qué va a ocurrir? El hígado va a captar esta bilirrubina, la va a conjugar y la va a eliminar. Entonces esta bilirrubina no conjugada, que está unida a la albúmina, llega al hígado y en el hígado, por acción de esta enzima, la glucoroniltransferasa, es conjugada con ácido glucurónico y ya tenemos una bilirrubina conjugada. Bueno, doctor, ¿y cuál es la diferencia entre una bilirrubina conjugada y una bilirrubina no conjugada? Recuerden que la bilirrubina conjugada es soluble en agua y no difunde a través de membranas celulares. En cambio, la bilirrubina no conjugada es insoluble en agua y habitualmente va a pasar a través de las membranas celulares. ¿Ya? Esa es la gran diferencia. Recuerden, la conjugada es soluble en agua y la no conjugada generalmente es insoluble en agua. Bueno, entonces esta bilirrubina que llegó al hígado, que se conjuga, ¿no? Se le añade al ácido glucurónico por acción de la glucoroniltransferasa, luego va a ser eliminada como un componente de la bilis hacia el intestino. ¿Ok? Bien. Entonces, y una vez que esta bilirrubina conjugada llega al intestino como parte de la bilis que normalmente produce el hígado, ¿no? Va a llegar básicamente a la primera porción del intestino, va a llegar al duodeno. ¿Y qué ocurre a nivel de esta zona del intestino? Esta bilirrubina conjugada se va a transformar, parte de esta bilirrubina conjugada, no toda, pero parte de esta bilirrubina conjugada que llega al duodeno se va a transformar en urobilinógeno por acción de las bacterias que normalmente se encuentran en el intestino y así como urobilinógeno se va a eliminar en las deposiciones. ¿Ok? Entonces, de la degradación del glóbulo rojo que obtuvimos la bilirrubina, finalmente parte de esta bilirrubina va a ser eliminada en las deposiciones como urobilinógeno. Pero parte de esta bilirrubina conjugada que llega al duodeno va a ser desconjugada del ácido glucurónico por acción de una enzima, la beta-glucuronidasa, que está ahí en la mucosa intestinal. Y una vez que se desconjuga esta bilirrubina, nuevamente es reabsorbida, nuevamente va a pasar a la circulación sanguínea. ¿Ok? Entonces, la bilirrubina conjugada, que le elimina el hígado en el intestino, parte de ella se va a eliminar en las heces como urobilinógeno, pero parte de ella va a regresar nuevamente a la circulación sanguínea. Cuando estamos ante situaciones clínicas donde hay una ausencia de bacterias
Imagínense un niño que cursó con un proceso infeccioso y se le dio antibiótico, obviamente arrasa con toda la flora intestinal, con todos los gérmenes que tenemos en el aparato gastrointestinal. Vamos a estar con una ausencia o disminución de bacterias. Cuando hay una menor motilidad intestinal, algún problema donde hay disminución de esta motilidad intestinal, o de repente hay niveles, porque algunos recién nacidos tienen niveles más altos de beta-glucuronidasa en su mucosa intestinal e incluso en la leche materna, entonces ahí en esos casos, en esas situaciones clínicas, voy a tener más chance de que este niño presente hiperbilirrubinemia, porque esta bilirrubina conjugada va a ser desconjugada por esta acción de la beta-glucuronidasa y más bilirrubina va a llegar al torrente sanguíneo. ¿Estamos claros? Muy bien. Entonces, metabolismo, ya saben, glóbulo rojo, se destruye, se degrada y obtengo la bilirrubina. Esta bilirrubina finalmente se une a la albúmina y así va a circular en el plasma. Llega al hígado, ahí esta bilirrubina va a ser conjugada y luego esta bilirrubina va a ser eliminada junto con la bilis a nivel del intestino. Estando en el intestino, parte de esta bilirrubina va a eliminarse en las heces y parte de esta bilirrubina conjugada nuevamente es desconjugada por la beta-glucuronidasa y regresa al torrente sanguíneo. No se olviden que la bilirrubina conjugada es soluble en agua y la que es soluble en agua no atraviesa las membranas celulares. En cambio, la bilirrubina no conjugada es insoluble en agua y esa atraviesa las membranas celulares. Entonces, finalmente, la bilirrubina que me va a generar problema, eso lo vamos a ver más adelante, es la bilirrubina no conjugada. Esa bilirrubina no conjugada va a atravesar la barrera hematoencefálica y puede impregnar diferentes partes del sistema nervioso central y originarnos daño irreversible. Entonces, ya hemos entendido rápidamente algo sobre el metabolismo de la bilirrubina. ¿Y ahora qué vamos a revisar? ¿Y cuáles son las causas de esta hiperbilirrubinemia indirecta? ¿Cuáles son las causas de esta ictericia? Bueno, en recién nacidos, las causas de esta ictericia son estas 8 condiciones. La más común puede ser una ictericia fisiológica. Fisiológica significa que no me va a generar ningún problema, no es patológica. Pero tengo otras causas que sí me podrían generar problemas. ¿Y cuáles son esas otras causas? Anemia hemolítica, policitemia, extravasación sanguínea, trastornos de la conjugación, ictericia por leche materna, ictericia por lactancia materna y ictericia por un aumento de la circulación enterohepática. ¿Ok? La más común, definitivamente, es una ictericia fisiológica, que es la que, gracias a Dios, no nos da mayor problema. ¿Y cuándo hablamos de una ictericia fisiológica? Vamos a hablar de ictericia fisiológica, o mejor dicho, acá les he puesto, ¿cuándo vamos a decir que no es una ictericia fisiológica? Cuando la ictericia aparece en las primeras 24 horas de vida. La ictericia fisiológica habitualmente va a aparecer después de las 24 horas de vida, a las 28, 30, 32, 40, 48, 72 horas de vida. Pero si esta ictericia aparece antes de las 24 horas de vida, lo más probable es que esa ictericia no sea fisiológica y hay que estudiarla. Debe haber alguna causa que esté condicionando esa ictericia, pero con seguridad esa ictericia no es fisiológica y entonces hay que preocuparse. Si el nivel de bilirrubina no conjugada es mayor de 12.9 en un recién nacido a término, eso tampoco es fisiológica. La ictericia fisiológica, habitualmente, su nivel de bilirrubina va a ser menor de este valor, de 12.9.
Si el nivel de bilirrubina no conjugada es mayor de 15 en un recién nacido prematuro, seguramente tampoco es una ictericia fisiológica. Un recién nacido prematuro, generalmente, si es una ictericia fisiológica, va a ser su valor de bilirrubina menor de 15. Si tenemos un incremento de la bilirrubina mayor de 5 miligramos de decilitro día, seguramente esa ictericia no va a ser fisiológica. Me explico, doctor, hoy día estoy en el tercer día de vida y mi niño tiene un valor de bilirrubina de 10. Qué bueno. Y al día siguiente, 24 horas después, mi niño, doctor, de lo que tenía 10, ahora tiene un valor de 16. Ay, ha aumentado 6 puntos. Oye, eso no es fisiológico. Hay que estudiarlo. Debe haber alguna causa que esté condicionando esa ictericia. Una causa patológica, ¿no? No es fisiológica, no es ictericia fisiológica. Si el nivel de bilirrubina conjugada es mayor a 2 miligramos por decilitro, que es la bilirrubina directa, definitivamente también eso no es fisiológico. Debe haber algún problema. Si la ictericia clínica persiste más de una semana en un recién nacido a término o más de 2 semanas en un recién nacido prematuro, seguramente también esa ictericia que observamos en el bebé no debe ser fisiológica. ¿Ok? De todos estos parámetros que les he dado, estos 6 parámetros que caracterizan una ictericia fisiológica, el más importante es el primero. ¿Ya? Es cuando sean internos en su vida profesional, recién nacido, que se torna ictérico clínicamente, tú lo ves amarillito, y tiene menos de 24 horas de vida, por favor, recuerden, eso no es una ictericia fisiológica. O sea, no se confíen, digan, señora, no se preocupe, seguramente esto se le va a pasar en los días siguientes y esté usted tranquila. No, se apareció en las primeras 24 horas de vida, esa no es una ictericia fisiológica, esa es una ictericia patológica y hay que estudiarlo. A ese bebé, a esa bebé. Y si no estamos ante una ictericia fisiológica, obviamente vamos a estar ante una ictericia patológica. ¿Y cuáles podrían ser las causas de esa ictericia patológica? En nuestro medio, tengo que mencionarles, en mi servicio, la causa más común es una anemia hemolítica, ¿ok? Una anemia hemolítica. Y las anemias hemolíticas pueden ser congénitas o adquiridas. ¿Qué defectos congénitos eritrocitarios me pueden producir destrucción del glóbulo rojo? Me pueden producir una hemólisis. Tenemos estas condiciones clínicas, una esferocitosis hereditaria, una pignocitosis infantil, una talasemia, una deficiencia de piruvato quinasa, una deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Mire, estos defectos congénitos, estos problemas congénitos en nuestra raza, nosotros que somos mestizos, gracias a Dios, no se suelen ver. Estos defectos se suelen ver en razas negras, en la raza aria, los blancos. ¿Ya? Entonces, yo les voy a reconocer en los casi 18 años que trabajo en el servicio de neonatología del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo. Bueno, solamente he visto un caso de esferocitosis hereditaria, que no eran de nosotros, sino eran dos, hombres, la señora provenía de República Dominicana, había venido de turismo y finalmente se adelantó su parto y dio a luz, y su niño cursó con una ictericia cuya causa era una esferocitosis hereditaria. ¿Ya? Y después también vimos en un francés, igual que trabajaba en el Colca, su esposa también se vino acá a visitarlo, este señor estaba haciendo un proyecto ahí en el Colca y su esposa que se vino embarazada y se le adelantó el parto y nació su bebé y también nos hizo una ictericia y bueno, y cursó con una deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Entonces, claro, pero nosotros, los mestizos, bueno, la medicina no es absoluto, pero no solemos tener estos genes y por consiguiente no presentamos
ictericia por estas causas. Ahora, ¿qué vamos a presentar nosotros? Sí, defectos adquiridos. ¿Ya? Hay ictericia por hemólisis, por incompatibilidad de grupo, ABO, o por incompatibilidad RH, ¿no? Eso sí lo vemos. Y esa es la causa más común que observamos en mi servicio. Ictericia, básicamente por incompatibilidad de grupo y por incompatibilidad RH. Incompatibilidad de grupo, ¿cuándo se va a presentar? Cuando la madre es grupo O y el recién nacido es grupo A o B. ¿Eh? Y la incompatibilidad RH se va a presentar cuando la madre es RH negativo y el recién nacido es RH positivo. Una hemólisis por incompatibilidad de RH es mucho más severa que una hemólisis por incompatibilidad de grupo. Pero más frecuentes son las incompatibilidades de grupo que las incompatibilidades RH. ¿Qué otra causa de ictericia patológica? Promedio y esta literatura. Policitemia. Van a tener una clase, creo, de policitemia exclusiva. Pero de policitemia ya saben que significa un incremento del volumen sanguíneo. Y si tengo más volumen sanguíneo, también tengo más glóbulos rojos. Y si tengo más glóbulos rojos, obviamente tengo más chance de ictericia, ¿no? ¿Y cuándo puede haber ese incremento de volumen sanguíneo? Cuando estoy ante una transfusión placentaria, cuando estoy ante una transfusión intergemelar, cuando hay un retraso de la ligadura del cordón umbilical, que eso es una práctica que hace unos años la estamos realizando, ¿no? Para evitar la anemia que se vio. Si yo retardo la ligadura del cordón, le va a pasar más sangre de la placenta a mi recién nacido y por consiguiente voy a tener menos chance más adelante de anemia. Si bien esto ocurre, pero también voy a tener más riesgo de policitemia. Y al tener más riesgo de policitemia, obviamente voy a tener más chance de ictericia. Inicialmente nos dijeron que para disminuir ese chance de anemia en el lactante, desde que nacía el niño había que proveerle de más sangrecita. ¿Y cómo lo podríamos proveer de más sangre? Retrasando la ligadura del cordón y clampaje del cordón por unos minutos, y nos recomendaron hacer el clampaje a los 3, 4 o 5 minutos. ¿Sí? Efectivamente, cuando se hace un seguimiento de estos bebés, se vio que tenían menos chance de anemia que aquel que se le hacía un clampaje inmediato del cordón umbilical. Pero si bien tenían menos chance de anemia, también se vio que tenían más chance de hiperbilirrubinemia, ictericia, por este incremento del volumen sanguíneo. Bueno, en la actualidad, la OMS nos recomienda un término medio. Bueno, no ligues el cordón de inmediato, apenas nace el niño. No lo hagas tan prolongado como a los 5 minutos o los 4 o 3 minutos. Espérate por lo menos un minuto y de ahí recién vas a hacer el clampaje del cordón umbilical. Bueno, es lo que recomienda en la actualidad la OMS y es lo que estamos haciendo todos los centros que recibimos a recién nacido. Clampamos el cordón al minuto de vida. Es un tiempo prudencial, con eso disminuimos la anemia, pero no tenemos un riesgo mayor de policitemia. Un recién nacido también va a cursar con policitemia si cursa con insuficiencia placentaria. Y esa insuficiencia placentaria lo vemos en recién nacidos postmaduros, en recién nacidos hijos de madre con enfermedad hipertensiva del embarazo, en recién nacidos pequeños para edad gestacional. Y un recién nacido también puede cursar con policitemia si hay trastornos endocrinos, diabetes materna, el niño tiene una hiperplasia suprarrenal, el niño cursa con una tirotoxicosis. Pero estas causas últimas son menos frecuentes. Dentro de la policitemia, ¿cuál es la causa más común que vemos en nuestro medio? Es retraso de la ligadura del cordón umbilical.
que no cumplimos la norma de clampar al minuto, bueno, si nos dijimos, ¿sabe que le pase un poquito más de sangre? Y entonces clampamos el cordón a veces después del minuto, y secundario a eso el niño después está presentando policitemia, y como consecuencia de la policitemia, una hiperbilirrubinemia. ¿Qué otra causa de ictericia patológica tenemos en el recién nacido? Extravasación sanguínea. ¿Ok? Un cefalohematoma, un parto difícil. Generalmente eso no ocurre en un parto vía alta cesárea, sino vía vaginal. Un niño grande, ¿no? Entonces se generó ese traumatismo del parto, un cefalohematoma, o sea, sangre acumulada a nivel del cuero cabelludo, y obviamente esa sangre en un momento se tiene que degradar, y secundaria a esa degradación nos va a llevar a una hiper. O sea, cuando tengan siempre un recién nacido con cefalohematoma, uno está atento, ya sabe que tiene mayor riesgo de que me pueda presentar una hiperbilirrubinemia, sobre todo si es un cefalohematoma importante. Una hemorragia intraventricular. Estas hemorragias intraventriculares, seguramente en alguna de las clases teóricas creo que hablan de problemas de premotricidad, les van a mencionar que la hemorragia esos glóbulos rojos se tienen que degradar, pues a una hiperbilirrubinemia. Una hemorragia pulmonar, también. Un hematoma hepático subcapsular, que también suele ser secundario a un traumatismo del parto. En el caso de la hemorragia pulmonar, habitualmente es, es secundario a un problema infeccioso con trastorno de la coagulación. Un recién nacido que presenta igual algún trastorno de la coagulación y está con equimosis o petequias abundantes, obviamente eso también me podría llevar a una hiperbilirrubinemia neonatal, y ese niño podría presentar ictericia, y si es ictericia muy elevada, lo que vamos a ver, una impregnación. ¿Qué otra causa patológica me puede ocasionar esta ictericia? Trastornos de conjugación. Gracias a Dios, estos trastornos de conjugación se suelen presentar, ¿no? Esos genes, esos trastornos de conjugación que está determinado genéticamente, eso se ve en la raza aria, ¿no? Entonces en sus textos van a encontrar que una deficiencia congénita de la glucuroniltransferasa, el síndrome de Crigler-Najjar, síndrome de Gilbert, bueno, pues vamos a tener estos recién nacidos van a cursar con una hiperbilirrubinemia. También si hay una inhibición de la glucuroniltransferasa, que es el síndrome de Lucey-Driscoll, también estos recién nacidos van a cursar con hiperbilirrubinemia. Bueno, esto hay que saberlo, pero para aquellos que nos vamos a quedar acá en el Perú, y seguramente yo por lo menos hasta ahora no he visto ninguno de estas patologías, pero hay que conocerlas. Ictericia por leche materna. Esto también es relativamente frecuente, y son recién nacidos que están recibiendo solamente la leche materna, que obviamente es lo ideal, de manera exclusiva, y de pronto entre la segunda, tercera o cuarta semana, la madre los nota que están amarillitos. Pero es un recién nacido totalmente saludable, con un buen crecimiento, pero está amarillito. Probablemente esa es una ictericia por leche materna. Se ha visto que algunas madres, algunas reportan el 20%, 30%, otros reportan el 40% de algunas de estas mujeres que dan de lactar, tienen altos niveles de beta-glucuronidasa en la leche materna, y esa es la responsable de que estos niños con estos altos niveles, estas madres con altos niveles de beta-glucuronidasa, sus niños cursen con esta ictericia, ¿no? Ya les mencionamos en el metabolismo que la beta-glucuronidasa, la bilirrubina conjugada, no conjugada, y esta bilirrubina no conjugada se reabsorbe, y obviamente me genera una hiperbilirrubinemia. También van a leer en su texto
Miren, estos niños con leche materna, en realidad con ictericia no se preocupen, que, no van a llegar a tener valores de bilirrubina tan altos que me vaya a generar un problema de impregnación cerebral. Sin embargo, hay algunos casos, son muy pocos, pero se han descrito casos de impregnación cerebral por hiperbilirrubinemia secundaria a esta ictericia por leche materna. No son, es raro, pero se podría presentar. Entonces, si yo estoy ante una situación clínica donde mi recién nacido, yo creo que está cursando con ictericia por esta causa y tiene valores muy altos de bilirrubina, que ya se los voy a comentar más adelante cuáles son estos valores muy altos, pues sería bastante prudente que mejor suspendas por unos días la leche materna, que te dé solamente fórmula para que bajen estos valores a unos niveles más seguros y de ahí nuevamente retomas la lactancia materna. ¿Ok? Entonces, ¿sí? O se los adelanto, generalmente los valores de bilirrubina que nos preocupan, porque ya puede haber esta impregnación a nivel del sistema nervioso central, son valores por encima de 20 miligramos por decilitro, ¿no? Pues, si tienes estos valores altos, oye, mejor por precaución suspende la leche materna, que bajen los valores y de ahí ya reinicias nuevamente con la leche materna. Recuerden, la preocupación o la razón de revisar este tema es evitar que estos valores altos de bilirrubina atraviesen la barrera hematoencefálica, se impregne, van a ver básicamente los núcleos y eso me va a generar un daño irreversible en el neurodesarrollo de este pequeñito. Ictericia por lactancia materna. Como que se confunde, ¿no? ¿Leche materna, lactancia es lo mismo? No, en estricto no es lo mismo. En este caso, en sus textos, cuando vean esta situación clínica, si ictericia por lactancia materna, esta va a ser una ictericia que se va a presentar habitualmente en la primera semana de vida, en los primeros 2, 3, 4 días de vida. ¿Ok? Y es un niño que está recibiendo solo leche materna, se está alimentando solo con leche materna, pero es piña y su mamá tiene muy poca cantidad de leche. Y finalmente, ¿qué ocurre? Que este niño se deshidrata. Se deshidrata, hace una deshidratación hipernatrémica. La deshidratación hipernatrémica, ustedes van a leer o cuando hagan pediatría, suele producir fiebre, ¿no? El niño puede presentar fiebre, pero no es por un problema infeccioso, es simplemente por su deshidratación hipernatrémica. Entonces, en algunos textos van a leer que esta ictericia por lactancia materna también como sinónimo utilizan fiebre por sed, deshidratación hipernatrémica en recién nacido, ¿no? Es el mismo cuadro, es una ictericia por lactancia materna, la madre solo le da pecho, pero tiene poca cantidad de leche. ¿Y por qué se produce la ictericia en estos casos? ¿No? En la leche materna ya hemos visto, porque hay mamás que tienen mucha beta-glucuronidasa, que desconjuga la bilirrubina conjugada y se reabsorbe nuevamente esta bilirrubina. Y en este caso, cuando hay poca leche materna, el tránsito intestinal disminuye, hay menos peristaltismo intestinal, y entonces al haber menos peristaltismo intestinal, la bilirrubina que llega a nivel del intestino tiene más chance de conjugarse por la beta-glucuronidasa y no ser eliminada por la acción de las bacterias y que se eliminen las heces, ¿ya? Entonces, siempre que hay un retraso en el tránsito intestinal, siempre que haya una disminución de bacterias a nivel del intestino, vas a tener más chance de que la bilirrubina conjugada se desconjugue y nuevamente sea reabsorbida, ¿ya? Entonces, la razón fisiopatológica que explicaría esta ictericia por lactancia materna es por una disminución del peristaltismo. Como también hay poca leche, además el niño también se va a deshidratar. O sea, es un recién nacido que te va a llegar por emergencia, seguro en sus primeros 7 días de vida. La madre lo trae porque está con fiebre,
tú lo examinas y ves que ha bajado de peso más de lo que debería bajar, o sea, y incluso puede lucir clínicamente deshidratado, ¿no? Y es un niño que solo está recibiendo leche materna, ¿no? Y es un niño que seguramente está en emergencia y está llorando porque está de hambre, ¿no? Doctor, ¿la fiebre puede ser infección? Sí, pero un niño cuando cursa con fiebre secundaria a una infección, tú vas a ver que va a ser un niño que generalmente está letárgico, no llora, no quiere lactar, se duerme. En cambio, un niño con ictericia por lactancia materna te llega a la emergencia, está llorando y llora de hambre. Agarras un biberón de Fórmula 2 y se lo toma, pero desesperadamente, porque el niño está deshidratado, está de hambre. En cambio, un recién nacido con fiebre secundaria a una infección, tú agarras, le das un biberón, no lo quiere tomar, y si toma, toma una cantidad muy pequeñita. ¿Eh? Es un niño con fiebre secundaria, un problema infeccioso, un recién nacido con fiebre secundaria, un problema infeccioso, es un niño que luce mal, generalmente es letárgico, está soporoso. En este caso no, es un niño que sí está deshidratado y está activo y llora y llora y llora, está de hambre, de hambre. Obviamente siempre hay que pedirle a un niño que te llegue a hacer emergencia, por seguridad le pides todos sus marcadores de infección y te das con la sorpresa que todo te sale negativo. Entonces tú concluyes que seguramente es una ictericia por lactancia materna. Y esa fiebre es por sed, por deshidratación, y no es secundario un problema infeccioso. Y la otra causa, la última, que nos puede producir una hiperbilirubinemia indirecta patológica es un aumento de la circulación enterohepática. Cuando hay un aumento de la circulación enterohepática, un aumento de la circulación enterohepática te va a llevar a una hiperbilirubinemia indirecta. ¿Y en qué casos vamos a observar esto? En estas situaciones clínicas, una presa duodenal, un páncreas anular, una fibrosis quística o cualquier forma de obstrucción gastrointestinal o simplemente un hilo paralítico, ¿no? Entonces, estas condiciones clínicas van a llevar a que haya un incremento de la reabsorción de la bilirrubina indirecta y secundario a eso, el niño va a cursar con una ictericia, ¿no? Entonces, un niño con cualquier problema de obstrucción, obviamente esta bilirrubina no se va a eliminar por las heces y secundariamente pues va a haber mayor reabsorción de la misma y el niño va a lucir ictérico. Bien. Entonces, dentro de las causas de hiperbilirubinemia, ustedes deben recordar que la más común es una ictericia fisiológica. Dentro de las causas patológicas de hiperbilirubinemia, recuerden, tenemos la hemólisis por incompatibilidad de grupo, por incompatibilidad de RH, y ahí vamos a tener la policitemia secundaria a un retraso de la ligadura del cordón, es lo que habitualmente vemos en nuestro medio. La ictericia por extravasación sanguínea secundaria, seguramente, habitualmente un cefalomatoma, un traumatismo del parto. Vamos a ver ictericia por leche materna. Pero ya saben, eso se ve a la tercera, cuarta semana de vida, en la primera semana no. Y algunas veces vamos a tener esta ictericia por lactancia materna, que la vamos a ver en la primera semana de vida. Esas son las causas más comunes que vemos en nuestro medio. Todas las otras que les he mencionado, sí, hay que tener conocimiento de ellas, pero sabemos sobre todo estos defectos congénitos, eritrocitarios y estos problemas del metabolismo enzimático, gracias a Dios, en nuestra raza no son frecuentes. Muy bien. Entonces, hemos hablado del metabolismo de la bilirrubina, hemos hablado de las causas de esta hiperbilirrubinemia y ahora vamos a hablar de la toxicidad de la bilirrubina. Esta es la razón de tratar de llegar a un buen diagnóstico y dar un buen tratamiento. Evitar la toxicidad de la bilirrubina. La bilirrubina que nos va a hacer daño va a ser la bilirrubina no conjugada o la bilirrubina indirecta, ¿no? Esa bilirrubina atraviesa
Las membranas celulares, dentro de ellas la barrera hematoencefálica, se impregna en el cerebrito y me va a generar daño. Eso va a ocurrir obviamente cuando estos valores de bilirrubina son muy altos. ¿Y cuándo entonces se va a presentar esta toxicidad de la bilirrubina? Obviamente va a depender de su paso a través de la barrera hematoencefálica y puede haber pasaje de esta bilirrubina a través de la barrera hematoencefálica cuando tenemos bilirrubina no conjugada libre. Si esta bilirrubina no conjugada está unida a la albúmina, no va a atravesar la barrera hematoencefálica. La que no está unida a la albúmina, esa es la que va a atravesar. ¿Y cuándo podríamos tener esa bilirrubina no conjugada libre? Cuando hay niveles muy altos de bilirrubina no conjugada, ¿no? Una hemólisis por incompatibilidad de grupo, se destruyen los glóbulos rojos en cantidad, full producción de bilirrubina. Estoy ante una hipoalbuminemia, un niño desnutrido, un niño con retardo de crecimiento uterino, un niño prematuro, también suelen cursar con hipoalbuminemia, aquellos prematuros extremos. O de repente es un niño que no cursa con hipoalbuminemia, de repente es un niño que tampoco tiene ninguna condición que incremente mucho su bilirrubina, pero hay factores que alteran la unión de la bilirrubina de la albúmina. ¿Y cuáles son esos factores? Como se lo mencioné hace un momento, básicamente es asfixia y sepsis. Eso hace que se altere esta unión, que esta bilirrubina libre y obviamente pudiese atravesar la barrera hematoencefálica. Pero también podría ocurrir este pasaje a través de la barrera hematoencefálica porque hay un incremento de la permeabilidad. No es que haya mucha bilirrubina, de repente no hay tanta, pero esta barrera hematoencefálica está alterada en su permeabilidad. ¿Y cuándo va a ocurrir esta alteración de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica? En situaciones que provoquen daño o inflamación de la barrera, infecciones, asfixia, un incremento del CO2 y shock, ¿no? Similares a aquellas situaciones que afectan la unión de la bilirrubina a la albúmina, una asfixia, una infección, una sepsis, además de afectar esa unión, mire, también afecta la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, la hace permeable y por consiguiente más susceptible a que atraviese esta bilirrubina. O de repente estoy ante una inmadurez de la barrera, obviamente un recién nacido prematuro, menos de 28 semanas, de 27, 26, 25, 24 semanas, esa barrera hematoencefálica es más inmadura y por consiguiente es más permeable. O de repente estoy usando algunas drogas que van a actuar a nivel de la bomba glicoproteica, a nivel de la barrera hematoencefálica, que hacen que esta barrera se torne más permeable. ¿Y cuáles son esas drogas? Ceftriaxona, rifampicina, verapamilo, propanolol. ¿Ya? Entonces, usted cuando sean internos, seguramente dentro del manejo de drogas que usamos en recién nacidos por diferentes circunstancias, hay poco chance que vean que para una infección vamos a utilizar la ceftriaxona. Es un excelente antibiótico, pero ¿y usted, doctor, por qué no lo utilizan en recién nacidos? Por esta razón, altera la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, ¿no? Estas otras drogas también podrían alterarla y por eso preferimos no utilizarlas. Muy bien. Si finalmente no logramos evitar lo que queremos evitar, que esta bilirrubina incrementada atraviese la barrera hematoencefálica y finalmente atraviese esta barrera, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esta bilirrubina se va a impregnar en los núcleos de la base, especialmente en el globo pallidus, en el núcleo subtalámico, en el hipocampo, en la sustancia nigra y en los núcleos de pares craneales, motor ocular común, patético y vestibular. También se puede impregnar
en el núcleo dentado del cerebelo, formación reticular y células de las astas anteriores de la médula espinal. ¿Ya? Entonces, cuando se hace el estudio anatomopatológico, alguno de estos niños lamentablemente fallece. Y cuando se hacía su estudio anatomopatológico, ¿qué era lo que se encontraba? Miren, miren este color amarillito impregnado ahí, en la zona de estos núcleos basales. Y este hallazgo anatomopatológico se le llamó kernicterus. Entonces, a veces hay confusión, ¿no? Doctor, he leído en el texto X y me dicen que el kernicterus es la encefalopatía bilirrubínica. No, doctor, he leído en este otro texto que kernicterus se refiere a un hallazgo anatomopatológico donde yo aprecio color amarillo en estos núcleos basales. Bueno, sí es verdad, no nos ponemos de acuerdo, pero sí, yo creo que la mayoría de autores, cuando hablan de kernicterus, se refieren al hallazgo anatomopatológico, que es impregnación de bilirrubina en los núcleos basales del cerebro. Y este incremento de bilirrubina, cuando produce daño cerebral, el término que se suele utilizar es disfunción neurológica. Entonces, por lo menos en mi servicio y para ustedes, entonces que quede claro, kernicterus se refiere a impregnación, es un hallazgo anatomopatológico a nivel de los núcleos basales, y disfunción neurológica por hiperbilirrubinemia viene a ser a los hallazgos clínicos que encontramos en un niño que está con bilirrubina muy incrementada, que seguramente ya se impregnó en el sistema nervioso central y me va a generar estos problemas clínicos. ¿Qué problemas clínicos me va a generar? Una muerte por falla respiratoria aguda. Mire, un niño con valores muy altos de bilirrubina y que esta bilirrubina atravesó la barrera hematoencefálica y se impregnado, podría ocasionarme fallecimiento por falla respiratoria aguda, sin que haya ningún compromiso a nivel pulmonar ni cardíaco, sino a nivel central. Este es el cuadro más severo. Felizmente, en mi caso, en mi servicio, que es, ya les he dicho de referencia, no he visto hasta ahora ningún niño que me haya llegado a fallecer por una hiperbilirubinemia y espero no verlo, pero está descrito que puede ocurrir, seguramente con valores muy altos de bilirrubina. Me va a ocasionar esta hiperbilirubinemia una encefalopatía aguda, o sea, un compromiso del sistema nervioso central agudo. Me podría generar manifestaciones sutiles de signos extrapiramidales y me podría generar secuelas posictéricas, o sea, el niño estuvo amarillito, de ahí dejó de ponerse amarillito y de pronto empieza a presentar alteraciones motoras y sorderas. Estas son las situaciones clínicas, las 4 situaciones clínicas que me podría generar esta hiperbilirubinemia indirecta. Bueno, vamos a revisar un poquito más detallado lo que es esta encefalopatía aguda. Una encefalopatía aguda bilirrubínica, que la van a encontrar también en sus textos. Encefalopatía por hiperbilirrubinemia, encefalopatía bilirrubínica, son sinónimos. La forma clásica de esta encefalopatía bilirrubínica fue descrita ya hace varios años por este médico alemán, Van Praag, donde describió una etapa aguda y una etapa crónica, ¿no? La etapa crónica correspondería a manifestaciones sutiles de signos extrapiramidales y a las secuelas positéricas. Se las voy a describir tal como lo señaló este médico. Él, en la etapa aguda, que va a ser en los primeros días de vida, este recién nacido que está sumamente amarillo, amarillo como patito, con valores de bilirrubina muy alta, encontró inicialmente
que estos niños se ponían letárgicos, o sea, estaban medios tontitos. Tenían un tono muscular disminuido, hipotonía. No tomaban bien su leche y tenían un llanto agudo. Eso le podía durar 1, 2 días y de pronto de ahí ese niño que estaba hipotónico se ponía hipertónico, había un aumento del tono muscular, se iba a poner rígido, esa posición que semiológicamente ustedes les han enseñado que es opistótonos, empezaba a presentar fiebre e incluso llegaba a convulsionar. Esto le podía durar 1, 2, 3 días, 4 días, y de pronto ese niño empezaba a mejorar y clínicamente tú lo mirabas bien, ¿no? Entonces era un niño que empezaba con letargia, hipotonía, succión pobre, de ahí se pone hipertónico, fiebre, convulsiones, y a los días el niño mejoraba. Y tú te quedabas tranquilo porque decías, caray, mi niño ha mejorado, mira, clínicamente lo veo bien, qué bueno, no qué bueno. En el transcurso del primer año de vida, seguramente se le daba de alta a este niño, aparentemente bien, y en el primer año de vida, en su seguimiento, que encontramos un retraso psicomotor. De pronto era un niño que si se tenía que sentar a los 6 meses, 7 meses, no se sentaba, 8, 9, 10, no se sentaba. Si era un niño que tenía que fijar y seguir con la mirada, seguramente al mes y medio, 2 meses, eran ya 4 meses, 5 meses, y este niño no fijaba ni seguía con la mirada. O sea, había un retraso psicomotor. Era un niño hipotónico, con reflejos aumentados o francamente espástico. Y después del primer año de vida, a los 2, 3, 4 años, empezaba a presentar signos extrapiramidales. Era un niño que no hablaba. ¿Y por qué no hablaba? Porque es un niño con sordera total o parcial. O sea, para poder hablar tienes que escuchar. Era un niño con alteraciones oculomotoras, ya saben dónde se impregnaba, ¿no? En estos núcleos craneales que tienen que ver con el movimiento oculomotor, y era un niño que va a presentar estrabismo, nistagmo, va a haber una hipoplasia dental y finalmente un retardo mental. Muy bien. Entonces, si tenemos la mala suerte de no manejar adecuadamente a un recién nacido con hiperbilirubinemia y tenemos, como les dije, esta mala suerte de que este niño se impregne, mi niño va a presentar esa encefalopatía bilirrubínica que les he descrito. El daño que se produce es irreversible, ¿ya? Entonces, una vez que se impregnó, no es que le doy un tratamiento mágico y esa impregnación desaparece y por consiguiente ya el neurodesarrollo de este niño va a ser bien. No, ese niño va a quedar con secuelas. Y los problemas médicos legales que más frecuentemente tenemos en neonatología son justamente recién nacidos con hiperbilirubinemia que quedaron con estas secuelas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y para evitar esto hay que hacer una buena evaluación. Entonces, buena evaluación, ¿no? Hay que estar atentos a hacer lo que se debe hacer para evitar esta impregnación, esta hiperbilirubinemia, que generalmente que después me va a generar una encefalopatía. Entonces, en la evaluación, primero, como en cualquier cuadro clínico, una buena historia familiar, ¿no? Obviamente, si hay antecedentes familiares de deficiencias eritrocitarias, genéticas o enzimáticas, sí, pues habrá que estudiarlo, ¿no? Habrá que estudiarlo.
no es historia, ¿no? El examen clínico, signos. Recuerden que la ictericia clínica se evidencia cuando el nivel sérico de bilirrubina está por encima de 5 a 7 miligramos por decilitro. ¿Eh? Entonces, cuando tú ya un recién nacido lo ves amarillo, con seguridad su bilirrubina no va a ser menos de 5. La ictericia empieza en cara, de ahí desciende a cuello, de ahí se va a tórax, abdomen y de ahí va hacia miembros inferiores, ¿no? Incluso hay algunos cuadritos que te dicen si está en cara, seguramente será un valor de 5, si está en tórax ya debe ser un valor aproximadamente de 7, si está en abdomen un valor seguramente ya de 10 a 12, si está en miembros inferiores seguramente ya está por alrededor de 15, y si la encuentra en palmas y planta de pie seguramente ese valor de bilirrubina ya debe ser de 20 o más. Sí, es verdad, o sea, clínicamente ya te da una idea, ¿no? Cuanto más amarillo, seguramente más valor de bilirrubina, ¿no? En todo caso, en la clínica, cuando encuentres un recién nacido donde sus palmas y plantas lucen amarillos, pues estrésate, recontraestrésate, porque seguramente ese niño ya debe tener un valor no menos de 20 miligramos por decilitro. Y con ese valor de 20 miligramos por decilitro, ya hay chance de que algunos se impregnen. Entonces, hay que actuar inmediatamente. Si le encuentras petequias, equimosis, bueno, entonces eso te orienta hacia extravasación y obviamente este niño tiene más chance de hiperbilirubinemia. Si encuentras una hepatoesplenomegalia, eso te orienta hacia hemólisis, ¿no? Generalmente cuando hay una hemólisis, una destrucción de glóbulos rojos, ya sea por incopatía de grupo o de factor o estos problemas congénitos que les he dicho que es raro, vamos a encontrar un hígado agrandado, un vaso agrandado, y eso te orienta así, debe ser seguramente una ictericia por hemólisis. Hay que estudiar sus grupos sanguíneos. Si tiene un aspecto pletórico, está coloradito, eso se asocia con policitemia, y esto no quiero encontrar, pero si es un recién nacido que viene porque está amarillito y en su evaluación encuentro signos neurológicos, lamentablemente eso ya me orienta hacia una encefalopatía. Y si tiene una encefalopatía, significa que ese niño ya es impregnado. Y si ya es impregnado, doctor, el daño ya saben que es irreversible. O sea, la idea es que no llegue a ser una encefalopatía. Entonces, todo recién nacido. Y esto sí es práctico, creo que esto les debe servir como internos, ¿no? Que generalmente cuando sean internos ustedes los van a dejar en la emergencia, ustedes van a ser los primeros que van a recibir a los niños, ¿no? El presidente lo deja y te dice cualquier cosa, me avisas. Te viene por emergencia un recién nacido. Y tú lo ves. ¿Cuál es el motivo de la razón? Es que está amarillito, doctor. Muy bien, está amarillito. Y tú lo examinas. Y clínicamente, miren, no se olviden de esto. Tú le ves el color amarillito. Ah, doctor, lo veo en carita, su cuellito, está el tórax, el abdomen. Doctor, me parece que está en miembros ya en muslitos. Si ya tienes una ictericia clínica que te impresiona que llega hasta muslos, oye, la posibilidad de que sea fisiológica es baja. Mejor que se quede y estudiémoslos. ¿Ok? Entonces, eso te debe servir en la clínica. Y cuando preguntes, ¿y usted cuándo lo notó amarillito, señora? ¿En qué momento? Ah, mire, hoy día tiene 4 días. Desde ayer, doctor. Ah, qué bueno. Pero si la mamá te dice, desde que nació, doctor, o a las 12 horas de vida, doctor, ya sabes, eso no es una ictericia fisiológica, seguramente es patológica y mejor que se quede. Si tú ves ese color amarillito que esté en palmas, plantas, hay que actuar de inmediato, o sea, así como que fuese una urgencia, lo llamas al residente, al asistente, doctor, está así, o sea, las cosas las tenemos que hacer ya, ya, ya.
Porque cuando ya esté ese color amarillo clínicamente en palmas y plantas, significa que está con valores bien altos de bilirrubina y Dios quiera que no se impregne, pero hay el chance de que en cualquier momento se impregne y ahí sí nos arruinamos. Bien, entonces hago su historia y de ahí qué exámenes auxiliares básicos. Estos son los exámenes que no puedes dejar de pedir en un niño con ictericia. Ictericia que tú crees que no es fisiológica, que es una ictericia patológica. Obviamente, un valor de bilirrubina total y directa, un hemograma completo con recuento de reticulocitos. Cuando hay hemólisis, los reticulocitos van a estar aumentados. Grupo sanguíneo de la madre y del recién nacido y factor de RH para descartar estos casos de hemólisis. Prueba de Coombs directo, que también te habla de hemólisis. Determinación sérica de nivel de albúmina, que eso te va a dar una idea, caray, de repente están sus albúminas bajas y peor, ahí me tengo que estresar más. Un extendido de sangre periférica, y en el extendido de sangre periférica es básicamente para descartar problemas de defectos eritrocitarios congénitos. Básicamente es para eso es extendido de sangre periférica, ¿no? Ahí lo vas a ver los glóbulos rojos como esferocitos, eso te hace pensar en una esferocitosis, o una forma de que llaman de pignocitos, que te hace pensar en una pignocitosis. O sea, te va a orientar, ¿no? Estos son los exámenes básicos que tienes que hacer en un recién nacido con ictericia. Ahora, lo mínimo de estos que tendrías que hacer, oye, una bilirrubina y grupo y factor, ¿ya? Bilirrubina y grupo factor. ¿Y por qué grupo y factor? Porque yo les he dicho que la causa más común de ictericia patológica en nuestro medio es por hemólisis por incompatible grupo de recién nacido. Bien, ¿y cuál va a ser el tratamiento si ese niño llega con valores de bilirrubina altas? Bueno, tenemos dos tratamientos, fototerapia y una exsanguinotransfusión. ¿Ya? Son los tratamientos. Hay algunos otros, pero este es lo básico, ¿no? Y este es lo de mayor efectividad y es lo que debemos hacer. Bueno, la fototerapia es una luz que se le da al bebé. ¿Cuál es la función que cumple esa luz? Esa luz me va a generar una fotooxidación y fotoisomerización de la bilirrubina que está en la piel, y una vez que se generan estos procesos se obtiene la lumirrubina, que es un producto no tóxico, no atraviesa la barrera hematoencefálica, más bien se elimina por la vía biliar y por la vía urinaria, ¿no? Esa es la acción que hace la luz. Esto para que utiliza la fototerapia, para convertir esas moléculas de bilirrubina en lumirrubina. Y la lumirrubina, gracias a Dios, no atraviesa este producto, esta degradación, no atraviesa la barrera hematoencefálica. La fototerapia va a depender su efectividad, del tipo de luz, de la intensidad de la luz, de la distancia entre la fuente de luz y el niño y la superficie corporal expuesta. ¿Ya? De estos factores dependen. Tipo de luz. Ah, yo ahorita estoy dándoles las clases. Mira, acá en el hospital estamos que como con todo esto del COVID nos han reacomodado. Estamos hecho una desgracia, ¿no? Ambientes chiquititos. Ahorita estoy en mi cuartito, ahí creo que es de 2x2. Menos de 1.5 por 2, estoy acá que me muero de calor con mi puerta cerrada porque no tengo otro sitio donde dar la clase. Sentadito en mi cama y la computadora acá en mis piececitos. Y estoy que sudo como que estuviese en un sauna. Mira, va a depender del tipo de luz. La luz puede ser fluorescente, halógena y LED. ¿Ya? La luz fluorescente generalmente me genera calor. La halógena también me genera calor, menos que la fluorescente, pero también me genera la calor. Y la luz LED, es esta nueva forma de luz, ¿no?, que tienen los carros, también ahora te venden focos LED. Esta luz no genera calor. Entonces, si tengo las tres luces, la ideal sería
utilizar una luz LED, porque esa no me genera calor, y al no generarme calor, el manejo me va a ser más fácil, ¿no? Porque las otras que generan calor van a generar pérdidas insensibles en el recién nacido, y entonces voy a tener que dar más líquido, más leche, se me puede deshidratar el bebé. En cambio, con la luz LED no voy a tener ese problema, y acá tenemos un tipo de fototerapia con luz azul y el foco luz azul y luz LED. La distancia entre la fototerapia y el niño no debe ser mayor ni menor de 30 centímetros. ¿Ok? Pero hay que usar bien, 30 centímetros entre la luz y el bebé. Su efectividad va a depender de la intensidad de la luz. Y la intensidad de esa luz ideal es que esté entre 8 a 10 microwatts por centímetro cuadrado. Bueno, yo no soy físico, pero eso es lo que nos dicen, ¿no? Y como médicos debemos creer a los físicos. Esto es importante. En el servicio cada cierto tiempo vienen estos señores que le llamamos del equipo de electrotecnia, que son los que dan mantenimiento a los ventiladores, a las incubadoras, a estos luces de fototerapia, a los oxímetros de pulso. Bueno, ellos tienen un aparatito que le colocan, se le coloca ahí en la luz que irradia estos foquitos, y ahí sale la intensidad. Entonces, cuando ven que da una intensidad de menos de 8, ya nos dicen, ¿no? Doctor, ya este foquito ya no está bien y hay que cambiarlo. No cambien, ¿no? Oye, pero todavía prende la luz. Sí, sí, prende, pero ya no tiene esa intensidad, y ya saben que para que realmente la fototerapia sea efectiva tiene que ser una intensidad de 8 a 10 microwatts por centímetro cuadrado. Y esto me permite, y ustedes con el doctor Mauro, que a ver, conversen con él me decía, otra vez hace un tiempo conversábamos, y me decía: Javier, ustedes en su servicio, cuando tienen estos niños con hiperbilirubinemia, ¿les va bien con su fototerapia? Y sí, realmente no va bien. Y exsanguinotransfusión la haces cuando no te va bien con la fototerapia. ¿Y ustedes al año cuántas harán? Oye, Mauro, si hacemos una o dos al año es mucho. Ha habido años que de repente no hemos hecho ninguna, simplemente con la fototerapia no va bien. Y él me dijo: nosotros en el Honorio Delgado, Javier, tenemos de 1 a 2 exsanguinotransfusiones por hiperbilirubinemia al mes. ¿A qué era? ¿Qué tienen los niños del Honorio Delgado que no tienen los que trabajan en salud para que fracasen con la fototerapia y tengan que hacer tanto exsanguinotransfusión? Que finalmente es un procedimiento invasivo, y siempre lo invasivo tiene riesgo, ¿no? Qué raro. Bueno, seguíamos conversando y miren, ellos en el Honorio Delgado no hacían ningún control de esta intensidad de la luz. O sea, la fototerapia la utilizaban hasta que el foquito se quemaba. Cuando se quemaba, ya pues, ya cambiaban el foquito y ya. Pero ya les estoy explicando, para que realmente sea efectiva la fototerapia, tienes que tener esta intensidad de 8 a 10. Con una intensidad de 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, el foquito va a estar prendido y tú lo ves y dices: sí, pues me da luz. Pero ya saben que no tiene ningún efecto para convertir esta bilirrubina en lumirrubina. Seguramente que será la causa por la cual ellos hacen tanta exsanguinotransfusión. Mira, el sistema sanitario del Perú está hecho una desgracia, ¿no? Pero tengo que reconocer que Salud hace un poco mejor las cosas que MINSA, ¿no? El MINSA es una desgracia, ¿no? Ellos tienen unos ventiladores extraordinarios, pero nadie les da mantenimiento. Es como traer tu carro, ¿no? O sea, lo usas hasta que se malogra, ¿no? La idea es que hay que darle mantenimiento para que prolongue su vida útil y para que realmente ese carro te rinda como debería rendir, ese ventilador te rinda como debería rendir. Pero sí, pues compran, pero no adquieren el servicio de mantenimiento, ¿no? Bueno, entonces, una fototerapia va a ser efectiva cuando la distancia es a 30 centímetros y tiene esta intensidad, y ya saben, de las tres luces, la mejor, te va a disminuir más la bilirrubina, la luz LED, que es azul, y tiene la ventaja que no te da calor, ¿no? Entonces, en general la luz puede ser blanca o azul, o de otro color, pero la luz azul es la que tiene mayor efecto
para disminuir la bilirrubina, más que la luz blanca. ¿Ya? Ahora, cuando no utilizas esta luz LED, los efectos que puedes tener es un aumento de las pérdidas insensibles por el calor, el niño cursa con hipertermia, la luz azul en general, ya sea fluorescente, halógena o LED, te va a dar puede producir daño retiniano, por eso siempre estos niños con fototerapia les ponen unos protectores oculares. Me podría generar por el calor un rash, y si le doy más de lo que necesita, lo puedo broncear al niño, ¿no? Lo que era blanquito sale como que si hubiese ido a la playa todo un mes, bien negrito. Siempre hay que hacer un seguimiento cada 24 o cada 4 a 6 horas cuando las cifras de bilirrubina son cercanas a indicación de recambio, y suspenderé la fototerapia cuando las bilirrubinas estén en descenso y bajo la curva. ¿Qué curva? Esta curva. Estas tablas ya son, miren, antiguas, pero las siguen utilizando, o sea, no han cambiado, son desde el año 2004, ¿no? Estamos 2021, imagínense, 16 años. Y son tablas que se siguen utilizando. Estas son tablas para indicación de fototerapia, y acá ven que tenemos las horas de vida del recién nacido: 24, 48, 72, 96, 5, 6, 7 días. Esta es la línea horizontal, y en la vertical tenemos los valores de bilirrubina, expresado en miligramos por decilitro, y acá en micromoles por litro. El promedio lo que utilizamos es miligramos por decilitro. 0, 5, 10, 15, 20, 25. Entonces, dependiendo de la edad del bebé, y del valor de bilirrubina, tú vas a indicar la fototerapia. Y acá ves 3 curvas, una continua, una entrecortada y una punteada. ¿Y qué significa eso? A nuestro recién nacido lo debemos clasificar en 3 grupos de riesgo. Podría ser un neonato de bajo riesgo, llamamos de bajo riesgo aquel que tiene 38 o más semanas y está sano. Neonato de riesgo medio, aquel que tiene 38 o más semanas y tiene algún factor de riesgo, o es un prematuro de 35 a 37 semanas y está sano. Y neonato de alto riesgo es aquel prematuro de 35 a 36 o a término de 37 semanas que tiene algún factor de riesgo. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Estas son las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría, que no han variado desde el año 2004. Los factores de riesgo son recién nacidos con hemólisis, o sea, cualquier hemólisis, ya sea congénita o adquirida; recién nacido con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa; recién nacido asfixiado; recién nacido séptico; recién nacido con hipotermia. ¿Ah? Entonces, si tu niño tiene alguno de estos factores de riesgo, bueno, ya dependiendo de la edad gestacional, tú lo catalogarás como alto riesgo o bajo riesgo. Imaginemos un niño de 39 semanas que se encuentra en su tercer día de vida, 72 horas de vida, y es un niño sano, pero viene por la emergencia y está amarillo. Tú agarras y le pides las bilirrubinas, y las bilirrubinas nos salen en 10. Entonces tú vas a las tablas, a ver, tiene 72 horas hasta acá. Es un recién nacido de 39 semanas, no tiene ningún factor de riesgo, un bebé que nació bien, pero está amarillo. Entonces es un niño de bajo riesgo. ¿Y qué curva le corresponde bajo riesgo? La de acá arribita. Muy bien. Con un valor de 18 miligramos por decilitro más. Doctor, me ha salido en 10. Pues mándalo a su casa. No hay por qué preocuparse. Seguramente es una ictericia fisiológica, no es patológica, y no va a requerir ningún tipo de tratamiento. Por el contrario, de repente es un recién nacido que viene por la emergencia, de 48 horas de vida. Sí, también, a término, sin ningún factor de riesgo, sanito,
hace su control de bilirrubina y sale en 17. Caray. Acá veo en su tabla que por encima de 15 tiene que recibir fototerapia. Como tiene 17, señora, lo tengo que hospitalizar y va a recibir el tratamiento fototerapia. ¿Y cuánto tiempo lo va a recibir? Hasta que desciendan estos valores de bilirrubina. Estas curvas las tienen allí en los servicios de emergencia creo que de todos los hospitales, y desde el año 2004 son lo que nos recomienda la Academia Americana de Pediatría, y casi todos los servicios latinoamericanos seguimos estas recomendaciones. Bien, doctor, le puse la fototerapia, lamentablemente no ha bajado la bilirrubina, y ahora ¿qué hacemos? Bueno, en ese caso lo que nos queda hacer es una exsanguinotransfusión. Con eso va a prevenir el daño cerebral por cifras altas de bilirrubina. La exsanguinotransfusión significa sacarle esa sangre con valores altos de bilirrubina y poner una sangre que no tenga estos valores altos de bilirrubina. Una volemia, recuerden, remueve 72% de la sangre, 2 volemias remueven 87% de la sangre. 2 volemias más o menos es un valor de 160 a 180 mililitros por kilo. ¿Ya? Cuando hacemos los recambios sanguíneos utilizamos 2 volemias y eso disminuye a un 45% los valores de bilirrubina previos a la exsanguinotransfusión. ¿Ah? Entonces, si no me funciona la fototerapia, tengo que sacar la sangre de ese bebé y ponerle otra sangre. Bueno, esto está en sus textos, hay un rebote después de la exsanguinotransfusión, ¿no? A ver, estaba con 20, le hice la exsanguinotransfusión, le bajé de repente a 14 la bilirrubina. A las horas pido nuevamente un control de bilirrubina y de pronto de 14 aumentó a 16. Sí, ese es un rebote que esperado que se puede incrementar un 60% de las cifras pre-recambio. O sea, que estaría dentro del recambio y no te estreses, o sea, eso podría ocurrir. ¿Qué sangre se hace? Bueno, acá está todo el equipo para hacer la exsanguinotransfusión, ¿no? ¿Qué hacemos? Entonces, tenemos que sacarle la sangre del bebé y ponerle otra sangre. Si es un niño que tiene un TELICER por incompatibilidad RH, vamos a utilizar sangre del grupo del niño, pero RH negativo, o glóbulos rojos O, pero RH negativo, con plasma del grupo del niño. Y si es un niño con hiperbilirrubinemia por incompatibilidad de grupo, vamos a utilizar la sangre a recambiar, glóbulos rojos O, con plasma del grupo del niño. Entonces eso se le pide al banco, me manda acá, como ven, la bolsa de sangre que he pedido, y con eso hago el recambio. Lo ideal es que sea una sangre fresca, que no tenga más de 72 horas y que tenga un hematocrito bastante bueno, ¿no? Que tenga unos glóbulos rojos adecuados, un hematocrito no menos del 40%. Y como cualquier procedimiento invasivo, se puede presentar complicaciones. ¿Qué complicaciones? Vasculares, cardíacas, alteraciones en los electrolitos, si no hago con los debidos procesos de asepsia, infecciones, ¿no? Y acá, al igual que hay una curva de fototerapia, también tengo una curva de exsanguinotransfusión, igual que la de fototerapia, en la línea horizontal los días de vida, en la vertical los valores de bilirrubina, igual, y los separo en 3 grupos, de bajo, mediano, de alto, mediano y bajo riesgo, ¿no? Que son las mismas condiciones que en la curva de fototerapia. Entonces, se me ocurre, te viene por emergencia un niño de 48 horas de vida y pertenece a un grupo de mediano riesgo. ¿Cuándo le vas a hacer la exsanguinotransfusión según estas tablas? Cuando sus valores de bilirrubina estén por encima de 19. Pero acá quiero aclararles, ¿no? En las guías bien claro dicen, cualquier niño que llega con hiperbilirrubinemia, el primer paso es dar fototerapia. ¿Ya? Así llega un valor bastante alto, fototerapia. Haces control a las horas. Si lo bajó el valor, bien. Pero si no bajó y está en valores para exsanguinotransfusión, hay que hacerle la exsanguinotransfusión. Ahora, si te llega con valores muy altos, de frente hay que hacer la exsanguinotransfusión. ¿Y qué significa esos valores muy altos? En las guías nos pone claramente
Si está con un valor 5 puntos más de lo que en las tablas está indicado para exsanguinotransfusión, ya no pierdas tiempo con hacerle fototerapia. De frente hace la exsanguinotransfusión. Explico. Doctor, mi niño tiene 48 horas de vida, mire, pertenece al grupo de mediano riesgo y acá en mis tablas dice que con un valor de 19, miren, 19, tendría que hacer la exsanguinotransfusión, pero siempre usted me ha dicho, lo primero que tengo que hacer es fototerapia. Pero doctor, este niño que ha venido por emergencia, su valor de bilirrubina ha llegado en 25. Y acá me dice, con 19 ya debería intentar exsanguinotransfusión, pero después de haber aplicado fototerapia. De 19 a 25 tienes 6 puntos más del valor indicado para exsanguinotransfusión. Y en esos casos, cuando hay 5 puntos más del valor indicado para exsanguinotransfusión, de frente ya es el exsanguinotransfusión. Ya no pierdas tiempo con fototerapia porque probablemente la fototerapia ya no va a ser suficiente. Vas a tener que hacer exsanguinotransfusión. ¿Ya? Si no hay esos 5 puntos más, sí, todo niño que llegue con valores altos de bilirrubina, que no sea 5 puntos más de aquello que está indicado en la tabla para exsanguinotransfusión, siempre tienes que empezar con fototerapia. Si te va bien, perfecto, y si no, ya tendrías que hacer una exsanguinotransfusión. Muy bien, entonces, ese es el tratamiento. Les comento mi experiencia en mi servicio. Todos los niños que hemos tenido con hiperbilirrubinemia, gracias a Dios, nos ha ido bien. ¿Ya? No hemos tenido ningún niño con hiperbilirrubinemia donde haya hecho una disfunción neurológica, haya hecho una encefalopatía, o sea, se haya impregnado. Los niños que hemos tenido con encefalopatía son niños que nos han referido de otros centros. Rápidamente, me falta un minuto, les comento la última experiencia que tuvimos. Un niño que nos referimos de Moquegua, que nació de parto vaginal, nació bien, se fue a su casa a las 24 horas de vida. Ese día estuvo en casa, feliz y contento. Al día siguiente la mamá, que era muy observadora, lo notó amarillito, pero el niño estaba bien y fue por la emergencia del hospital. Ok, bueno, le voy a decir qué hospital fue por la emergencia del hospital de Moquegua. Lo evaluó el médico y a él le impresionó que se trataba de una ictericia fisiológica. Y como le impresionó que se trataba de una ictericia fisiológica, le dijo, señora, no se preocupe y váyase a su casa. Al día siguiente de que fue evaluado, regresa al hospital porque la mamá lo notaba más amarillo y además de que lo notaba más amarillo, ella claramente nos dijo que su niño no lactaba como estaba lactando antes. Se dormía más. Antes le pedía la teta cada rato, doctor, ahora como que 3, 4 horas yo lo tengo que despertar. ¿Para qué teta? Miren, me evalúa otro colega. También lo examina. Este colega ya le pide sus bilirrubinas. Cuando le pide sus bilirrubinas, le llegan en un valor de 25 miligramos por decilitro. 25 miligramos por decilitro. Aparentemente este colega clínicamente, neurológicamente lo vio bien. Y le dijo, señora, lléveselo a su casa. Te lo comento, expóngalo al sol. Es verdad, la luz solar te puede ayudar a bajar la bilirrubina. Ya es una luz, pero no tiene la efectividad de una fototerapia. Y tranquila, la mamá se lo vuelve a llevar. Como ya eras 2 veces que lo había llevado por emergencia, decían que no se estrese. Bueno, la mamá lo tuvo 3 días más en su casa, exponiéndolo al sol, tratándolo de despertar para que tome la leche porque ya no le quería lactar como antes, ¿no? Y de pronto lo ve al niño al 4.º día de lo que lo había llevado la segunda vez por emergencia, francamente soporoso el niño, no se despertaba. Lo vuelve a llevar por la emergencia y lo notaba. La mamá, miren lo que dice, estaba de color patito, doctor, amarillo, amarillo.
pese a que lo estaba poniendo a la luz solar. Lo lleva, le hacen su control de bilirrubina. Es un niño que ya estaba soporoso, o sea, con compromiso neurológico, estaba encefalopático. Obviamente, si estaba mayor era por una hiperbilirrubinemia. Se había tenido una bilirrubina el día de 3, 4 días antes de 20. ¿Saben cuánto le sale la bilirrubina? 40 miligramos por decilitro. El médico que lo recibe desesperado agarra y dice: señora, acá no podemos hacer nosotros el sanguinotransfusión, de inmediato se lo tienen que referir, y no lo refirieron acá. Obviamente el niño ya estaba impregnado. Nosotros hicimos la sanguinotransfusión para disminuir el daño, pero obviamente no iba a revertir el daño. Nos hizo el cuadro ese clásico de la encefalopatía aguda que les he mencionado, ¿no? De pronto el niño mejoró, la madre contenta, pero nosotros sabíamos que este niño en su seguimiento ya nos iba a presentar complicaciones. Y efectivamente, este niño en su seguimiento son niños que van a un consultorio especial que llamamos de alto riesgo. Bueno, se vio que este niño empezó a presentar retraso en su desarrollo psicomotor, y obviamente la madre preguntaba: ¿y cuál es la razón? Si mi niño con un embarazo normal, ¿qué ha pasado? Pues la causa era este. Y con todo su derecho, inició proceso legal a los médicos que lo habían visto allá en Moquegua. Obviamente estos procesos legales son largos, y lo más probable que la madre, la justicia, sentencie de la razón, ¿no? Ahí hubo una negligencia. Entonces, tengan cuidado. Pues les he dado esas dos recomendaciones. Niño con ictericia, que ya ven que llega hasta miembros inferiores, muslos, ojo, ojo, mejor estudienlo. Aquel que esté en palmas y plantas, o sea, amarillito, amarillito, ya ese está con bilirrubina seguramente alrededor de 20, y estrésense, porque el niño se ha visto. Si bien esto va a variar dependiendo del niño, de otros factores, ¿no? Varios factores, la albúmina, que esté con sepsia, en fin, una serie de cosas, pero con valores de 20, en un niño con factores de riesgo tiene alto chance de impregnarse, y valores por encima de 25 en un niño sin ningún factor de riesgo tiene alto chance de impregnarse. Entonces, sus valores, recuérdenlos, si no tienen estas tablas, 20 en un niño con factor de riesgo, uy, estrésense. Y si es 25 sin factor de riesgo, estrésense. Tienen que actuar de inmediato, cuanto antes, porque en cualquier momento ese niño se les impregna. Y ya saben, cuando se impregna, después aparentemente va a mejorar cuando el tratamiento, pero cuando le hagan el seguimiento, nos quedan esas secuelas crónicas que les he mencionado. Muy bien, amigos, ¿alguna pregunta sobre esta clase? Justo creo que ya son las 4. Doctor, tengo una pregunta de la clase de ayer. Caramba, a ver, entonces mejor la esperamos para la... ¿De cuál? A ver, dime, sí, total, te la Que puedo dijo responder. de que la frecuencia cardíaca normal de un recién nacido era entre 140 a... No escuché bien hasta cuánto Mira, de... la frecuencia cardíaca normal habitual es entre 120 a 160 latidos por minuto, ¿no? Es lo habitual. Pero hablamos de bradicardia cuando el niño tiene una frecuencia menos de 100. Y habitualmente hablamos de taquicardia cuando el niño tiene una frecuencia más de 180, ¿ya? Pero lo normal, lo habitual es que oscile entre 120 a 160, ¿no? Ya más de 160 ya está algo elevado, hay que estar atentos. Más de 180 sí, ya hablamos de taquicardia. Doctor, está con menos de 120, 110, 105, uy, sí, pues está bajito, sí, todavía dentro de... Menos de 100, no, a eso claramente es bradicardia. Claramente eso es bradicardia, ¿ya? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? No hay ninguna otra pregunta, todo está claro, ¿ya? Entonces, recuerden la hiperbilirrubinemia indirecta. Nuestra preocupación es el chance de que con valores altos se pudiese impregnar ese bebé. Y recuerden, si se impregna, se produce un daño irreversible. Entonces, tengan mucho cuidado cuando manejen estos niños con ictericia. Bien, les quiero pedir un favor. El día de mañana tenemos una clase, ¿a qué hora? A las 3:30, creo, ¿no es cierto?
Sí, doctor. Sí. Esa clase que es de hipoglicemia, de trastornos metabólicos, al día siguiente tengo, creo que otra clase, ¿no? Que empieza creo que 2:30, ¿sí? O yo me estoy equivocando. Mañana, que es miércoles, tengo una clase 3:30. Lo Sí, que yo, doctor. 2:30 el jueves. y al día siguiente, que es jueves, tengo otra clase que es a las, ¿qué hora era? 2:30, 3:30. El jueves 2:30, doctor. 2:30. Ujú. Les quiero pedir un favor. Miren, mañana estoy de turno nuevamente acá en el hospital en la tarde y estoy en el área de recepción de niños de las cesáreas programadas. Entonces, si ya he visto el rol y tengo varias cesáreas programadas, entonces lo más probable es que se me va a hacer complicado dictar la clase. Un ratito los dejo, me voy, regreso, me puede demorar. Entonces, la clase de mañana la podríamos recuperar el día de pasado mañana y en vez de empezar 2:30, podría empezar 2 o tienen actividades programadas de 2 a 2:30. O en todo caso, convérsenlo con su delegada, a ver ustedes, y su delegada que me mande un aviso. Yo lo que les quiero proponer, y si no se puede, no hay problema, yo ya veo cómo me organizo. La clase de mañana, que la quisiese dictar el día jueves, que también tengo otra clase, y empezaríamos media hora antes para hacerle esa clase. Y ustedes me avisan si pueden o no, y si no pueden, pues ya buscamos otra alternativa. Muy bien, ¿alguna otra pregunta de lo que hemos conversado? ¿Está claro o no le entendí ni Michi, doctor? Me he confundido, ya no sé. ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, Perfecto. doctor. Ninguna pregunta. Muy bien, amigos. Entonces, si no hay ninguna pregunta más, ya nos hemos pasado, creo que 10 minutos. Ahora tienen otra clase, ¿no es cierto? Tenemos otras actividades. Entonces, pues, nos estamos viendo con seguridad pasado mañana o mañana. A ver, que la delegada me mande un mensajito si se puede. ¿Ya? Listo, nos vemos. Chao. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego.